Jamás pensé que el dolor pudiera ser tan frío, tan cortante, como una daga clavada por la mano de tu propia sangre. Soy Mateo, ya con mis 80 y tantos inviernos encima, y créeme, he visto muchas cosas en esta vida. Todos hablan de David y Goliat, ¿verdad? De cómo un muchacho valiente, con solo una honda y 5 piedras, venció a un gigante de carne y hueso, un filisteo que sembraba el terror entre los suyos. Pero mi gigante, hijos míos, mi propio Goliat, no llevaba armadura ni espada, ni medía 3 metros de altura. Era una sombra que crecía dentro de mi propia casa, una traición silenciosa, tan devastadora que amenazaba con derrumbar mi fe y mi espíritu hasta sus cimientos. ¿Cómo iba a imaginar que el enemigo más grande no vendría de fuera sino de mi propio hogar? Recuerdo aquel día como si fuera ayer, el sol de Judea pegando fuerte en la nuca, quemando la piel, el polvo fino levantándose con cada paso torpe de los asnos que cargaban mercancías hacia el mercado. El aire estaba denso, cargado con el olor dulce y picante del incienso que salía del templo, mezclándose con el sudor de la multitud que subía por las escalinatas, sus voces creando un murmullo constante. Fue allí, entre el bullicio y la aparente normalidad, donde mi hermano, mi propio hermano, con quien había compartido el pan y los secretos desde niños, me miró con unos ojos que no reconocí. Vacíos, fríos, calculadores. Una mirada que no era la suya. Sentí un nudo en el estómago. Como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando en ese mismo instante. Las palabras, cuando finalmente salieron de su boca, no fueron gritos ni reproches, sino susurros helados, como piedras lanzadas contra un cristal frágil, rompiendo mi mundo en 1000 pedazos. No era el contenido, sino la frialdad, el peso de su decisión, la sentencia silenciosa la que más dolía. ¿Qué había hecho yo para merecer aquello? Mi mente daba vueltas, como un molino sin grano, intentando encontrar una razón, un error mío, algo que justificara tal acto de perfidia. Uno cree en la sangre, en los lazos que Dios te da, en la lealtad que se forja desde la cuna. Uno confía. Y de repente, todo se rompe. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Me había abandonado a mi suerte en medio de mi propia familia? El bullicio del templo, las oraciones que flotaban en el aire, todo me parecía una burla cruel. Ay, hijos, si me vierais entonces, yo me crié en una aldea pequeña, de esas que el desierto abraza por los 4 costados, donde las casas de adobe se aferraban a la tierra como nosotros a la vida. Mi padre era un hombre de campo, rudo pero justo, y mi madre, una bendición. Mi hermano y yo, desde que éramos renacuajos, corríamos por esas mismas laderas pedregosas, con el sol de Judea quemándonos la piel, persiguiendo lagartijas. El templo, aunque lejos en la distancia, era el faro de nuestras vidas, un murmullo constante de la presencia de Dios que se sentía en el aire, en el respeto de los mayores, en el eco de las oraciones que llegaban con el viento. Éramos una familia sencilla, sí, pero unida, ¿sabéis?, con la fe como cimiento de todo. Nuestros días empezaban antes del amanecer, con el canto de los gallos y el olor a pan recién horneado que mi madre preparaba. Vestíamos túnicas de lino grueso sencillas, que nos protegían del calor y del frío de las noches. El trabajo era duro, arar la tierra pedregosa, cuidar los pocos olivos, pastorear las ovejas que eran nuestro sustento. Mi hermano y yo compartíamos la carga, codo con codo, bajo el mismo sol inclemente. Aprendimos a leer las estrellas y a predecir la lluvia por el viento que soplaba desde el mar. Las costumbres eran las de siempre, las que nos habían enseñado nuestros abuelos, las que nos daban identidad, respeto a los mayores, temor a Dios y una hospitalidad que era sagrada. ¿Cuántas veces, sentados bajo el manto estrellado del desierto, con el fuego crepitando entre nosotros, mi hermano y yo soñamos? Hablábamos de un futuro próspero, de cómo haríamos crecer la tierra de nuestro Padre, de cómo nuestras familias vivirían juntas, bajo el mismo techo, bendecidas por Dios. Creíamos en las promesas del Señor, en que Él nos guiaría, nos protegería. Recordábamos las historias de nuestros antepasados, de cómo Dios había obrado milagros en sus vidas, y sentíamos que éramos parte de esa misma cadena de fe. Éramos jóvenes, sí, pero la certeza de que Dios estaba con nosotros era tan real, como la arena bajo nuestros pies. Pensábamos que nada, absolutamente nada, podría romper ese lazo. Recuerdo una Pascua, cuando éramos niños. La aldea entera se vestía de fiesta, el aroma a cordero asado flotaba en el aire, mezclándose con el dulce olor de las hierbas aromáticas. Mi hermano y yo ayudábamos a mi padre a preparar el altar para la cena, riendo y tropezando, a veces más estorbo que ayuda, pero el recuerdo más vívido es el de la cena, con toda la familia reunida, cantando los salmos, la voz de mi padre resonando con devoción. Mi hermano, con su cara llena de alegría, me pasaba el pan ácimo,
y compartíamos la copa de vino, un gesto que para nosotros no era solo tradición, sino una promesa de unidad y amor que nos acompañaría para siempre. Y no solo en las fiestas, no, también en los tiempos difíciles, que los hubo, creedme. Cuando las cosechas fallaban, o alguna enfermedad asolaba la aldea, éramos los primeros en arremangarnos, en ofrecer lo poco que teníamos. Recuerdo ir con mi hermano al templo de Jerusalén, un viaje largo y agotador, para ofrecer nuestros sacrificios. Caminábamos kilómetros bajo el sol, con el polvo en los pies, pero con el corazón lleno de fe. Hablábamos de las escrituras, de los profetas, de cómo Dios siempre proveía a su pueblo. Nos apoyábamos mutuamente, nos dábamos fuerzas. Era una fe compartida, una convicción profunda de que estábamos en el camino correcto, el camino de Dios juntos. Pero ahora miro atrás, y todo aquello parece un sueño lejano, una visión borrosa que se desvanece con la cruda realidad. Aquel hermano que compartía mis sueños, mis esfuerzos, mi fe inquebrantable en Dios, ¿dónde está? ¿Qué ha sido de aquel muchacho con el que me juré lealtad bajo las estrellas del desierto? La fe que una vez nos unió, ahora parece haberse roto, deshecha por una traición que no entiendo, que me ha dejado un vacío tan grande como el desierto que nos vio crecer. ¿Cómo es posible que una vida construida sobre promesas y bendiciones pueda desmoronarse así? Y la pregunta más dolorosa, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, permitiste que esto pasara en mi propia casa? Y así, hijos míos, comenzó mi descenso, lento pero implacable, después de aquellas palabras frías de mi hermano. No fue una explosión, no, fue más bien un goteo constante de desprecio, una lenta erosión de mi dignidad. Primero, pequeñas humillaciones, mi opinión ignorada en las reuniones familiares, mi asiento desplazado de la mesa principal, miradas furtivas que evitaban la mía. Sentí como la tierra se abría bajo mis pies, no de golpe, sino con cada paso que daba. ¿Cómo era posible que el cariño de una vida se disolviera en el aire como si nunca hubiera existido? El incienso del templo, que antes me traía paz, ahora me parecía amargo. Una burla a la fe que creía compartir. El olvido se convirtió en mi compañero más fiel, o quizás el más cruel. Mi hermano, el que había compartido mis juegos y mis sueños, empezó a actuar como si yo fuera una sombra, una molestia que prefería no ver. Cuando había que tomar decisiones sobre las tierras o los rebaños, yo era el último en enterarme, si es que me enteraba. Y luego venían las traiciones más pequeñas pero no menos dolorosas, promesas incumplidas, reparto injusto de las cosechas, mi nombre borrado de viejos acuerdos. El silencio de mi propia familia, la manera en que bajaban la vista cuando mi hermano hablaba de mí con desdén, era un cuchillo más afilado que cualquier espada. Recuerdo un incidente con la acequia de regadío. Mi hermano, con la ayuda de algunos vecinos a los que había halagado con promesas, desvió el agua de mis campos. Cuando protesté, me acusó de intentar robarle, de ser un anciano codicioso y envidioso. Las palabras eran veneno. Fui llevado ante los ancianos del pueblo, que, influenciados por la riqueza y la labia de mi hermano, me escucharon con escepticismo. No llegué a la prisión, gracias a Dios, pero me encerraron en una pequeña celda de la guardia local por una noche, un lugar oscuro y húmedo, donde el hedor a sudor y miedo se pegaba a las paredes. Aquella noche el frío no era solo del aire, era el frío de la injusticia. El silencio de mi casa al volver era peor que cualquier grito. Mi mujer me miraba con pena, sí, pero también con miedo. Mis hijos, ya hombres, no sabían qué decir. Estaban atrapados entre la lealtad a mí y el temor a mi hermano, que ahora ejercía una influencia considerable en la aldea. Los vecinos, antes amigos, ahora me evitaban, murmurando a mis espaldas. Mi hermano había logrado su propósito, convertirme en el paria, el problema. Incluso los poderosos del lugar, los que tenían tierras y rebaños, parecían estar de su lado, inclinándose ante su nueva prosperidad. Sentía cómo me convertía en una carga, un estorbo para todos. Fue entonces cuando la verdad me golpeó con la fuerza de una tormenta de arena. Para mi hermano, yo no era solo un pariente, era una amenaza. Mi presencia, mi derecho sobre las tierras de nuestro padre, mi simple existencia, obstaculizaba sus planes, su ambición desmedida. Sentía sus ojos sobre mí, no con ira, sino con una frialdad calculadora, como si yo fuera una piedra en su camino. Ya no veía en mí al hermano con el que había crecido, sino a un adversario. Y la soledad, hijos míos, la soledad de saberse una amenaza para tu propia sangre, es un desierto que te seca el alma, más vasto que toda Judea. La situación empeoró. Mi hermano, con su influencia, empezó a sabotear mis pequeños negocios. Los mercaderes del camino ya no querían mis olivos, los pastores evitaban mis rebaños.
Mis tierras, sin el agua necesaria, comenzaron a secarse. Era una guerra silenciosa, donde cada día me robaba un poco más de mi vida, de mi sustento. Los pocos amigos que me quedaban se alejaron, temerosos de la sombra que mi hermano proyectaba. La comunidad, antes unida, ahora me veía con una mezcla de lástima y desprecio. Me convertí en el anciano del camino, el que nadie quería cerca, el que llevaba consigo la desgracia. Miraba al cielo al atardecer, con el polvo del desierto en mis ojos, y un nudo en la garganta. ¿Dónde estaba tu justicia, Señor? ¿Dónde estaba el Dios de nuestros padres, el que protegía al humilde? Mi fe, esa que había sido el cimiento de mi vida, ahora era una antorcha parpadeante en medio de un vendaval. Me sentía abandonado, solo, con la amargura de la traición corroyéndome por dentro. ¿Era este el final de mi historia, de mi vida? ¿Acaso mi Goliat, el gigante de la perfidia de mi hermano, me había vencido por completo, aplastando mi espíritu hasta la última gota? Jamás pensé que el dolor pudiera ser tan frío, tan cortante como una daga clavada por la mano de tu propia sangre. Soy Mateo, ya con mis 80 y tantos inviernos encima, y créeme, he visto muchas cosas en esta vida. Todos hablan de David y Goliat, ¿verdad? De cómo un muchacho valiente, con solo una honda y 5 piedras, venció a un gigante de carne y hueso, un filisteo que sembraba el terror entre los suyos. Pero mi gigante, hijos míos, mi propio Goliat, no llevaba armadura ni espada, ni medía 3 metros de altura. Era una sombra que crecía dentro de mi propia casa, una traición silenciosa, tan devastadora, que amenazaba con derrumbar mi fe y mi espíritu hasta sus cimientos. ¿Cómo iba a imaginar que el enemigo más grande no vendría de fuera sino de mi propio hogar? Recuerdo aquel día como si fuera ayer, el sol de Judea pegando fuerte en la nuca, quemando la piel, el polvo fino levantándose con cada paso torpe de los asnos que cargaban mercancías hacia el mercado. El aire estaba denso, cargado con el olor dulce y picante del incienso que salía del templo, mezclándose con el sudor de la multitud que subía por las escalinatas, sus voces creando un murmullo constante. Fue allí, entre el bullicio y la aparente normalidad, donde mi hermano, mi propio hermano, con quien había compartido el pan y los secretos desde niños, me miró con unos ojos que no reconocí. Vacíos, fríos, calculadores, una mirada que no era la suya. Sentí un nudo en el estómago, como si todo lo que conocía se estuviera desmoronando en ese mismo instante. Las palabras, cuando finalmente salieron de su boca, no fueron gritos ni reproches, sino susurros helados, como piedras lanzadas contra un cristal frágil, rompiendo mi mundo en 1000 pedazos. No era el contenido, sino la frialdad, el peso de su decisión, la sentencia silenciosa la que más dolía. ¿Qué había hecho yo para merecer aquello? Mi mente daba vueltas, como un molino sin grano, intentando encontrar una razón, un error mío, algo que justificara tal acto de perfidia. Uno cree en la sangre, en los lazos que Dios te da, en la lealtad que se forja desde la cuna. Uno confía. Y de repente, todo se rompe. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? ¿Me había abandonado a mi suerte en medio de mi propia familia? El bullicio del templo, las oraciones que flotaban en el aire, todo me parecía una burla cruel. ¡Ay, hijo, si me vierais entonces! Yo me crié en una aldea pequeña, de esas que el desierto abraza por los 4 costados, donde las casas de adobe se aferraban a la tierra como nosotros a la vida. Mi padre era un hombre de campo, rudo pero justo, y mi madre, una bendición. Mi hermano y yo, desde que éramos renacuajos, corríamos por esas mismas laderas pedregosas, con el sol de Judea quemándonos la piel, persiguiendo lagartijas. El templo, aunque lejos en la distancia, era el faro de nuestras vidas, un murmullo constante de la presencia de Dios que se sentía en el aire, en el respeto de los mayores, en el eco de las oraciones que llegaban con el viento. Éramos una familia sencilla sí pero unida, ¿sabéis?, con la fe, como cimiento de todo. Nuestros días empezaban antes del amanecer, con el canto de los gallos, y el olor a pan recién horneado que mi madre preparaba. Vestíamos túnicas de lino grueso, sencillas, que nos protegían del calor y del frío de las noches. El trabajo era duro, arar la tierra pedregosa, cuidar los pocos olivos, pastorear las ovejas que eran nuestro sustento. Mi hermano y yo compartíamos la carga, codo con codo, bajo el mismo sol inclemente. Aprendimos a leer las estrellas y a predecir la lluvia por el viento que soplaba desde el mar. Las costumbres eran las de siempre, las que nos habían enseñado nuestros abuelos, las que nos daban identidad, respeto a los mayores, temor a Dios, y una hospitalidad que era sagrada. ¿Cuántas veces, sentados bajo el manto estrellado del desierto, con el fuego crepitando entre nosotros, mi hermano y yo soñamos?
Hablábamos de un futuro próspero, de cómo haríamos crecer la tierra de nuestro Padre, de cómo nuestras familias vivirían juntas, bajo el mismo techo, bendecidas por Dios. Creíamos en las promesas del Señor, en que Él nos guiaría, nos protegería. Recordábamos las historias de nuestros antepasados, de cómo Dios había obrado milagros en sus vidas, y sentíamos que éramos parte de esa misma cadena de fe. Éramos jóvenes, sí, pero la certeza de que Dios estaba con nosotros, era tan real como la arena bajo nuestros pies. Pensábamos que nada, absolutamente nada, podría romper ese lazo. Recuerdo una Pascua, cuando éramos niños. La aldea entera se vestía de fiesta, el aroma a cordero asado flotaba en el aire, mezclándose con el dulce olor de las hierbas aromáticas. Mi hermano y yo ayudábamos a mi padre a preparar el altar para la cena, riendo y tropezando, a veces más estorbo que ayuda. Pero el recuerdo más vívido es el de la cena, con toda la familia reunida, cantando los salmos, la voz de mi padre resonando con devoción. Mi hermano, con su cara llena de alegría, me pasaba el pan ácimo, y compartíamos la copa de vino, un gesto que para nosotros no era solo tradición, sino una promesa de unidad y amor que nos acompañaría para siempre. Y no solo en las fiestas, no, también en los tiempos difíciles, que los hubo, creedme. Cuando las cosechas fallaban o alguna enfermedad asolaba la aldea, éramos los primeros en arremangarnos, en ofrecer lo poco que teníamos. Recuerdo ir con mi hermano al templo de Jerusalén, un viaje largo y agotador, para ofrecer nuestros sacrificios. Caminábamos kilómetros bajo el sol, con el polvo en los pies, pero con el corazón lleno de fe. Hablábamos de las Escrituras, de los profetas, de cómo Dios siempre proveía a su pueblo. Nos apoyábamos mutuamente, nos dábamos fuerzas. Era una fe compartida, una convicción profunda de que estábamos en el camino correcto, el camino de Dios, juntos. Pero ahora miro atrás y todo aquello parece un sueño lejano, una visión borrosa que se desvanece con la cruda realidad. Aquel hermano que compartía mis sueños, mis esfuerzos, mi fe inquebrantable en Dios, ¿dónde está? ¿Qué ha sido de aquel muchacho con el que me juré lealtad bajo las estrellas del desierto? La fe que una vez nos unió, ahora parece haberse roto, deshecha por una traición que no entiendo, que me ha dejado un vacío tan grande como el desierto que nos vio crecer. ¿Cómo es posible que una vida construida sobre promesas y bendiciones pueda desmoronarse así? Y la pregunta más dolorosa, ¿por qué? ¿Por qué, Dios mío, permitiste que esto pasara en mi propia casa? Y así, hijos míos, comenzó mi descenso, lento pero implacable, después de aquellas palabras frías de mi hermano. No fue una explosión, no, fue más bien un goteo constante de desprecio, una lenta erosión de mi dignidad. Primero, pequeñas humillaciones, mi opinión ignorada en las reuniones familiares, mi asiento desplazado de la mesa principal, miradas furtivas que evitaban la mía. Sentí como la tierra se abría bajo mis pies, no de golpe, sino con cada paso que daba. ¿Cómo era posible que el cariño de una vida se disolviera en el aire como si nunca hubiera existido? El incienso del templo, que antes me traía paz, ahora me parecía amargo, una burla a la fe que creía compartir. El olvido se convirtió en mi compañero más fiel, o quizás el más cruel. Mi hermano, el que había compartido mis juegos y mis sueños, empezó a actuar como si yo fuera una sombra, una molestia, que prefería no ver. Cuando había que tomar decisiones sobre las tierras o los rebaños, yo era el último en enterarme, si es que me enteraba. Y luego venían las traiciones más pequeñas, pero no menos dolorosas. Promesas incumplidas, reparto injusto de las cosechas, mi nombre borrado de viejos acuerdos, el silencio de mi propia familia, la manera en que bajaban la vista cuando mi hermano hablaba de mí con desdén. Era un cuchillo más afilado que cualquier espada. Recuerdo un incidente con la acequia de regadío. Mi hermano, con la ayuda de algunos vecinos a los que había halagado con promesas, desvió el agua de mis campos. Cuando protesté, me acusó de intentar robarle, de ser un anciano codicioso y envidioso. Las palabras eran veneno. Fui llevado ante los ancianos del pueblo, que, influenciados por la riqueza y la labia de mi hermano, me escucharon con escepticismo. No llegué a la prisión, gracias a Dios, pero me encerraron en una pequeña celda de la guardia local por una noche, un lugar oscuro y húmedo, donde el hedor a sudor y miedo se pegaba a las paredes. Aquella noche, el frío no era solo del aire, era el frío de la injusticia. El silencio de mi casa, al volver, era peor que cualquier grito. Mi mujer me miraba con pena, sí, pero también con miedo. Mis hijos, ya hombres, no sabían qué decir. Estaban atrapados entre la lealtad a mí y el temor a mi hermano, que ahora ejercía una influencia considerable en la aldea. Los vecinos, antes amigos, ahora me evitaban, murmurando a mis espaldas. Mi hermano había logrado su propósito, convertirme en el paria, el problema.
Incluso los poderosos del lugar, los que tenían tierras y rebaños, parecían estar de su lado, inclinándose ante su nueva prosperidad. Sentía cómo me convertía en una carga, un estorbo para todos. Fue entonces cuando la verdad me golpeó con la fuerza de una tormenta de arena. Para mi hermano, yo no era solo un pariente, era una amenaza. Mi presencia, mi derecho sobre las tierras de nuestro padre, mi simple existencia, obstaculizaba sus planes, su ambición desmedida. Sentía sus ojos sobre mí, no con ira, sino con una frialdad calculadora, como si yo fuera una piedra en su camino. Ya no veía en mí, al hermano con el que había crecido, sino a un adversario. Y la soledad, hijos míos, la soledad de saberse una amenaza para tu propia sangre, es un desierto que te seca el alma, más vasto que toda Judea. La situación empeoró. Mi hermano, con su influencia, empezó a sabotear mis pequeños negocios. Los mercaderes del camino ya no querían mis olivos, los pastores evitaban mis rebaños. Mis tierras, sin el agua necesaria, comenzaron a secarse. Era una guerra silenciosa, donde cada día me robaba un poco más de mi vida, de mi sustento. Los pocos amigos que me quedaban se alejaron, temerosos de la sombra que mi hermano proyectaba. La comunidad, antes unida, ahora me veía con una mezcla de lástima y desprecio. Me convertí en el anciano del camino, el que nadie quería cerca, el que llevaba consigo la desgracia. Miraba al cielo al atardecer, con el polvo del desierto en mis ojos, y un nudo en la garganta. ¿Dónde estaba tu justicia, Señor? ¿Dónde estaba el Dios de nuestros padres, el que protegía al humilde? Mi fe, esa que había sido el cimiento de mi vida, ahora era una antorcha parpadeante en medio de un vendaval. Me sentía abandonado, solo, con la amargura de la traición corroyéndome por dentro. ¿Era este el final de mi historia, de mi vida? ¿Acaso mi Goliat, el gigante de la perfidia de mi hermano, me había vencido por completo, aplastando mi espíritu hasta la última gota? Pero fue en esa oscuridad, hijos míos, cuando la luz de un viejo recuerdo comenzó a abrirse paso, como las primeras estrellas en el cielo de Judea. Veía a mi mujer, Elara, sentada a mi lado, su mano arrugada sobre la mía, y aunque sus ojos mostraban la misma tristeza que los míos, había una calma en ellos, una fortaleza que me recordó algo que había olvidado. ¿Sabéis? En los años de abundancia, uno se olvida de dónde viene la verdadera riqueza. Mi hermano creía que había ganado, que había aplastado mi espíritu, pero no sabía la semilla que mi Elara había sembrado en mi corazón, una fe silenciosa, inquebrantable. Y esa semilla me llevó de regreso a un juramento, a un pacto sellado no con sangre ni con oro, sino con la promesa de Dios. Recuerdo una noche de luna, bajo el olivo centenario de mi padre, cuando Elara y yo, recién casados, pusimos nuestras manos sobre la Torá. Juramos no solo amarnos, sino construir una casa para el Señor, no de piedras, sino de fe, de valores, de una esperanza que perdurara, más allá de cualquier adversidad. Mi hermano lo vio como una simple tradición, pero para nosotros, era la esencia de nuestra existencia, una vocación de vida que él nunca pudo comprender, ni valorar. En ese momento de profunda desolación, sentí que la verdadera herencia no eran las tierras que mi hermano me había robado, ni los rebaños que me había quitado. La riqueza real, hijos míos, era el legado de fe que habíamos forjado con nuestras vidas, con nuestros hijos, con la comunidad. Era el conocimiento de que, aunque el mundo exterior se derrumbara, el santuario de mi corazón, construido sobre esas promesas divinas, permanecía intacto. Mi hermano creyó que al despojarme de lo material, me despojaría de todo, pero no sabía que lo más valioso habitaba en un lugar al que su ambición jamás podría llegar. Entonces una vieja escritura de Isaías, que mi padre solía recitar, resonó en mi mente. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. ¡Qué verdad más profunda! Dios no había prometido una vida sin tormentas, sino la fuerza para atravesarlas. Esa fue la revelación, la profecía para mi alma cansada. Comprendí que mi llamado no era luchar por lo que había perdido, sino por lo que no podía perder, mi fe, mi integridad, el testimonio de que Dios es fiel, incluso cuando los hombres traicionan. Así que, hijos míos, mi hermano me subestimó, pensó que, al verme sin tierras, sin influencia, me vería derrotado, un anciano quebrado. Pero no entendió, que mi verdadero valor no estaba en lo que poseía, sino en lo que soy, en el pacto que había hecho con mi Dios y con mi familia. La traición me había quitado mucho, sí, pero me había devuelto algo aún más precioso. La certeza de que mi fe era inquebrantable, una llama que ardía en lo más profundo de mi ser, un tesoro escondido que ninguna mano humana podía arrebatar.
Y fue entonces, hijos míos, en ese preciso momento, cuando la brisa del desierto me acarició la cara y la luna de Judea brillaba sobre mi aldea, que tomé la decisión más difícil y liberadora de mi vida. No fue un grito de guerra, ni una promesa de venganza, sino un susurro al viento, una entrega silenciosa a aquel que todo lo ve. Decidí soltar. Soltar la ira que me carcomía, el resentimiento que me asfixiaba, la obsesión por lo que mi hermano me había arrebatado. Comprendí que aferrarme a esas cadenas era permitir que su traición siguiera ganando, que siguiera hiriendo mi alma. Era hora de dejar que Dios, y solo Dios, se encargara de mi justicia. ¿Podéis imaginar la paz que eso me trajo? Me arrodillé allí mismo, bajo el cielo estrellado, con las rodillas sobre la tierra dura y fría, y oré. No oré por venganza, ni por la restitución de mis tierras. No, hijos míos. Oré por la fuerza para perdonar, para soltar mi propio dolor, para ver a mi hermano, no como el verdugo sino como un alma perdida que también necesitaba la misericordia de Dios. Fue una oración cruda, llena de lágrimas, sí, pero también de una verdad que quemaba en mi pecho. Sentí una carga inmensa levantarse de mis hombros, como si el peso de años de amargura se desprendiera de mi espíritu, dejando espacio para algo nuevo, para la esperanza. Renuncié a la idea de buscar mi propia justicia, de luchar en un campo de batalla que no era el mío. ¿De qué servía ganar una batalla terrenal, si mi alma seguía encadenada a la amargura? Mi hermano había robado mi sustento, sí, pero no podía robar mi paz interior, ni mi conexión con el Creador. Aquella noche, bajo el manto de las estrellas, hice un pacto silencioso con el Señor. Hágase tu voluntad, no la mía. Fue un acto de fe radical, un salto al vacío, pero sentí las manos de Dios sosteniéndome, suavemente, en medio de mi caída. Una calma que desafiaba toda lógica humana. Al día siguiente, cuando el sol se alzó sobre las colinas de Judea, me levanté con una ligereza que no había sentido en años. Mi Elara me miró, y en sus ojos vi una pregunta silenciosa. Le sonreí, una sonrisa que venía del alma, no de los labios. Empecé a trabajar mis pocas tierras restantes con una nueva dedicación, no con la desesperación de quien lo ha perdido todo, sino con la gratitud de quien tiene algo que aún puede cultivar. El polvo seguía siendo el mismo, el sol igual de inclemente, pero mi corazón ya no cargaba el peso de la ofensa. Era un hombre libre, a pesar de mis circunstancias. Mis vecinos, que antes me evitaban, notaron el cambio. Ya no había en mí la sombra de la tristeza o la amargura. Los saludaba con sinceridad, les ofrecía lo poco que tenía, sin esperar nada a cambio. Cuando mi hermano pasaba cerca, ya no sentía el nudo en el estómago, ni el deseo de desviar la mirada. Lo miraba con una compasión extraña, como se mira a un enfermo que no sabe que lo está. Esto, hijos míos, no significa que el dolor desapareciera por completo. No. Pero el veneno de la amargura había sido neutralizado por la fe. Por la certeza de que Dios tenía un plan, incluso en mi despojo. Mi mujer, Elara, fue la primera en entender. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Mis hijos, que habían vivido bajo la tensión de la disputa familiar, comenzaron a relajarse. La paz que había encontrado en mi corazón se extendió como un bálsamo en mi hogar, en el único santuario que me quedaba. Ya no se hablaba de lo que habíamos perdido, sino de lo que aún teníamos. La familia unida, la fe compartida, la esperanza en un Dios que no abandona. Se volvió a escuchar la risa en mi casa, un sonido que creí perdido para siempre, y el aroma a pan horneado volvió a traer consuelo. Un día, un joven pastor que solía trabajar para mi hermano se acercó a mí, avergonzado. Me contó cómo mi hermano lo había engañado, robándole parte de sus ovejas. En el pasado, habría estallado en ira, buscando una alianza para confrontar a mi hermano. Pero esta vez, lo escuché con calma, le ofrecí un vaso de agua y le di un consejo simple. Confía en Dios, hijo, Él es el juez más justo. No le prometí venganza, ni le incité al conflicto. Solo le ofrecí consuelo, y una palabra de fe. Fue un pequeño acto, sí, pero para mí, fue una victoria inmensa sobre mi viejo yo. Comencé a visitar el templo con un espíritu diferente. El incienso ya no me parecía amargo, sino un aroma de súplica y gratitud. Ya no iba a pedir a Dios que castigara a mi hermano, sino a agradecerle por la paz que había encontrado en medio de la tormenta. Ya no veía a la multitud como una distracción, sino como hermanos que, como yo, buscaban consuelo y dirección. La presencia de Dios, que antes sentía tan lejana, ahora me envolvía, me llenaba. Aquel lugar, que se me había convertido en una burla, era de nuevo un refugio, un recordatorio de su constante amor. Mi fe se convirtió en mi armadura, hijos míos. No luché contra mi hermano con palabras ni con acciones.
No le devolví mal por mal, me mantuve firme en mi decisión de no permitir que su amargura contaminara mi alma. Fue una batalla interna, sí, pero una batalla que estaba ganando cada día, con cada renuncia al resentimiento, con cada acto de bondad hacia los demás. Mi hermano esperaba una confrontación, una lucha, pero yo le ofrecía el silencio de mi paz, la fuerza de mi perdón. Y esa quietud, esa ausencia de conflicto, era para él una derrota que no entendía. Él, mi hermano, continuó con sus artimañas. Pero, para su sorpresa, mis reacciones no eran las esperadas. No me quejaba públicamente, no buscaba alianzas contra él. Solo seguía mi camino, con la dignidad que Dios me había restaurado. Imagino que eso lo descolocaba, ¿verdad? Uno espera resistencia, gritos, pero no la calma de quien ha encontrado un tesoro más grande que cualquier tierra o rebaño. Su poder sobre mí se desvanecía, no porque yo lo combatiera, sino porque ya no me importaba aquello que él tanto anhelaba, el control, la humillación, la victoria terrenal. Con el tiempo, la gente de la aldea empezó a ver. No eran tontos, no, veían a mi hermano, con su creciente riqueza, sí, pero también, con una inquietud en sus ojos, una sombra que no lo abandonaba, y me veían a mí, el anciano despojado, pero con una paz que irradiaba. Las murmuraciones cambiaron de tono, ya no se hablaba de mi desdicha, sino de mi fortaleza. Algunos, tímidamente al principio, empezaron a acercarse de nuevo, buscando consejo, buscando esa paz que yo había encontrado. El viento del desierto comenzó a soplar en una nueva dirección, trayendo consigo un cambio silencioso. Fue un amanecer, mientras oraba en el pequeño huerto que aún conservaba, cuando sentí una revelación, no con truenos o voces del cielo, sino como un rayo de sol cálido en mi corazón. Dios no había abandonado mi causa. Él estaba obrando, no como yo esperaba, sino a su manera. Comprendí que la verdadera justicia no siempre se manifiesta con castigos visibles y ruidos estruendosos, sino a menudo con las consecuencias silenciosas, con la inquietud del alma que no ha encontrado la paz, con el vacío que ninguna riqueza puede llenar. La justicia divina es un proceso, no un evento único. Mi hermano, a pesar de su prosperidad, no era feliz. Lo veía en su rostro, en la forma en que su mirada se perdía en el horizonte, en el cansancio que no se disimulaba con sus nuevas ropas. La avaricia, hijos míos, es